Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Carolina del Norte, el hogar de una pareja prominente se convierte en una improbable y brutal escena del crimen. Al otro lado del país, una mujer de California desaparece, preocupando a su familia y a los investigadores. Después de un crimen violento, una mancha de sangre puede ser la única pista que revele lo ocurrido. Cuando no hay nadie que hable, los investigadores deben descifrar pistas escritas en sangre. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Escrito en sangre. Durham, Carolina del Norte. Durham 911, ¿cuál es su emergencia? A tempranas horas del 9 de diciembre de 2001, una operadora del 911 de Durham recibió una desesperada llamada de un hombre llamado Michael Peterson. Cedar Street. Bien, ¿y qué sucede allí, señor? Peterson dijo que su esposa había caído por las escaleras. Estaba inconsciente, pero aún respiraba. ¿Está respirando, señor? Les pidió que se apresuraran. La operadora envió a una ambulancia y a las patrullas de inmediato. Y los paramédicos llegaron en minutos. En una segunda llamada, Peterson dijo que su esposa había dejado de respirar. Señor, ¿qué sucedió? ¿Puede decirnos lo que ocurrió? Adentro, los paramédicos hallaron a Michael Peterson al lado de su esposa, aturdido. ¿Qué es lo que sucede? Dijo que la había encontrado así. Lo apartaron para poder atenderla. Había perdido mucha sangre. No hallaron pulso, ni señal de que respiraba. Kathleen Peterson estaba muerta. Técnicos forenses acudieron a la escena. Tuvieron cuidado de no dejar huellas en el área. El lugar de cualquier muerte inesperada debe ser analizado como la escena de un crimen. Los técnicos fotografiaron el cuerpo para registrar su ubicación y condición. Observaron una huella de pie ensangrentada en la pantorrilla de la mujer. Registraron cada detalle, ya que cualquier cosa podía ser de importancia. Luego de terminar, removieron el cuerpo. El sargento de Durham, Terry Wilkins, trabajó en la escena. Lo que observé fue lo que parecía ser una gran cantidad de sangre en alguien que había caído de las escaleras. He visto personas con lesiones de caída y jamás en mis 18 años de experiencia en la policía vi tanta sangre esparcida en una caída accidental. Michael Peterson explicó lo que había ocurrido esa noche. Hay algunas cosas de las que tenemos que... Él y Kathleen tomaban vino mientras miraban una película. Él pensó que ella había ido a dormir mientras estaba sentado afuera cerca de la piscina. Cuando entró, la halló al pie de las escaleras. Aunque se determinó que la muerte fue una caída accidental, se asignó el caso al detective de homicidios de Durham, Art Holland. Él llamó y los hombres... Para nosotros, es rutina investigar muertes donde pueden surgir sospechas o posiblemente se cometió un crimen. La víctima estaba en la escena, la revisamos y ya estaba muerta. Lo inusual en este caso es que había una enorme cantidad de sangre en las escaleras y en la víctima. El sargento Wilkins informó al detective sobre lo que sabían hasta ese momento. De hecho, la víctima tenía una gran cantidad de sangre encima, en la punta de sus pies, en el suelo, detrás de ella, en las paredes, en los escalones. Había salpicaduras en la pared, lo que era alarmante. Observe las salpicaduras de sangre en la pared. Debido a la cantidad de sangre, algo le decía a Holland que esto era más que un simple accidente. Manchas encima de ella. Si era así, debían probarlo.
El técnico forense procedió a fotografiar, grabar y medir la escena, lo que fue un proceso muy largo. Observaron la ubicación y el estado de cualquier cosa que explicara lo sucedido esa noche. Hallaron 2 copas de vino en la cocina. Ese detalle concordaba con la historia de Michael cuando declaró que él y Kathleen compartieron una botella de vino. También hallaron rastros de sangre en el gabinete donde guardaban otras copas y los fotografiaron. La sangre en toda la casa podía ser la mejor pista para descifrar lo sucedido. Querían que un especialista analizara la escena. Uno de los técnicos forenses contactó a la Oficina Estatal de Investigación y pidió su ayuda a fin de comprender mejor la escena. Mientras esperaban al experto, los investigadores continuaron registrando la casa. Si resultaba ser un homicidio, el detalle más mínimo podía ser crucial. Confiscaron archivos, correos impresos, disquetes, discos y la computadora personal de Michael Peterson, así como cualquier cosa que pudiera contener información. Esa tarde, después de varias horas de registro, el agente especial Dwan Deaver de la Oficina de Investigación de Carolina del Norte llegó al lugar. Se esperaba que el experto pudiera decir si se trataba de un accidente o un homicidio. Un accidente siempre causa un cierto tipo de mancha. La salpicadura tendrá cierta altura, tendrá una cierta cantidad, y eso es lo que observamos primero. ¿Se pueden ver esos detalles? ¿Aparecen de esa forma? Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué conseguiste? De inmediato, Deaver vio signos de alarma. ¿Dónde tomaron Gotas de fotografías? sangre más pequeñas indicaban que se usó más fuerza para esparcirlas. Necesitaré otras fotografías. En este caso, las gotas eran muy pequeñas. Estos impactos se hicieron con mucha fuerza. Mucha más fuerza, en mi opinión, que la producida por una caída. Deaver debía determinar dónde estaba Kathleen cuando empezó a sangrar. Son 17. De acuerdo con la forma de las gotas, primero determinó el ángulo en el que salpicaron la pared. Tenemos que ver la cocina. Luego usó cuerdas para marcar la dirección en que salpicó la sangre. Muy bien, esto está... El punto donde las cuerdas se cruzaban fue donde ocurrió el Colocaré las impacto. cuerdas y luego veré dónde ocurrió. Hallé puntos de origen arriba de la superficie, en el aire, y para mí eso no coincidía con una caída. Y eso no era todo. Y la mancha, lo que quiero decir es que encontré una mancha de transferencia en el escalón justo encima de donde su cuerpo estuvo, que indicaba, en mi opinión, que un objeto con gancho había sido colocado allí. Me gustaría verlo. Quizás fue el objeto usado para golpear a la víctima. Sí, un atizador de chimenea. De acuerdo con las salpicaduras de sangre, Kathleen Peterson había sido asesinada. En la oficina del forense, la doctora Deborah Radich realizó la autopsia y encontró 7 heridas en la cabeza. Tenía laceraciones cerca de la parte superior de la cabeza y en la parte inferior, cerca del cuello. La doctora Siguiente. concluyó que la víctima fue golpeada varias veces con un objeto contundente, lo suficientemente ligero para no causar fracturas de cráneo. Mi opinión fue que su muerte no se produjo al caer de las escaleras y que, de hecho, si esta mujer hubiese sido encontrada en otro lugar que no fuese el pie de unas escaleras, no habría cabido ninguna duda de que fue golpeada. En la estación de policía de Durham se formó un equipo de trabajo. Buenos días a todos. Buen día, Art. Los Peterson eran una pareja prominente en la comunidad y la policía sabía que el escrutinio de los medios sería enorme. Cedar Street era el hogar de Kathleen. Pero eso no afectaría a los profesionales que trabajaban en el caso. Mi preocupación principal era que la investigación se hiciese de forma apropiada. Que fuesen personas prominentes no me afectaba y no creo que afectase a otros oficiales.
Ellos creían que Kathleen Peterson fue asesinada. Hay que ponerse en marcha, ¿sí? Michael Peterson era el principal sospechoso. Pero ellos no querían arrestarlo hasta tener un caso sólido. Los investigadores de Durham estaban decididos a resolver este crimen y a llevar al responsable ante la justicia. Kathleen Peterson y su familia lo merecían. En diciembre de 2001, las autoridades de Durham trataban de descubrir la verdad tras la muerte de Kathleen Peterson. El esposo de Kathleen, Michael Peterson, afirmó haberla encontrado al pie de las escaleras en su casa. Pero la policía creía que fue golpeada hasta morir. En el laboratorio de la Oficina de Investigación, los expertos examinaron la evidencia encontrada en el hogar de los Peterson. Michael afirmó que él y su esposa tomaron una botella de vino la noche antes de su muerte. La policía encontró 2 copas de vino en la cocina. El analista buscó huellas en ambas copas, pero solo hallaron huellas en una de las copas. La otra estaba limpia. La analista extrajo las huellas para compararlas con las de los Peterson. Al comparar las huellas de la copa de vino con las encontradas en el cuerpo de Kathleen, descubrió que no coincidían. Pero cuando se compararon con las huellas de Michael Peterson, hubo coincidencia. Los investigadores se preguntaban si Michael había colocado las copas en la encimera después de la muerte de Kathleen para que los oficiales creyeran su historia. El detective R. Holland recuerda el estado de la puerta de la encimera. La puerta de la encimera tenía sangre, lo que hizo que me preguntara, ¿por qué había sangre allí a excepción de que fuese después de que la víctima sangrara y que el responsable quisiera hacer un montaje? La policía sospechaba que el esposo de Kathleen, Michael, estaba involucrado. Pero para probarlo, debían hallar un motivo. Revisaron sus registros telefónicos. El detective Holland trató de determinar cuándo Kathleen habló por última vez con alguien que no fuese su esposo. Pudimos determinar que, de hecho, ella estaba viva cerca de las 11 p.m. de esa noche, ya que realizó una llamada a una compañera. Buen día, ¿en qué puedo ayudarle? La policía la interrogó para ver si podía suministrarles información adicional. La mujer le dijo a la policía que Kathleen la llamó porque necesitaba un documento para el día siguiente y le pidió que se lo enviara por correo electrónico. Pero como no estaba en la oficina, Kathleen le pidió que se lo enviara al correo de Michael en casa. Muy bien. Los investigadores se preguntaban si ella vio algo más cuando recibió el correo en la computadora de su esposo. Enviaron la computadora al analista Todd Markley de CompuSleuth, una firma de informática forense en Westerville, Ohio. De inmediato, Markley observó que alguien había borrado muchos archivos del disco duro la noche en la que Kathleen murió. Pero eso no impidió que el analista encontrara esos archivos. La computadora en realidad no destruye nada, sino que recicla esos archivos y esa información es fácil de encontrar en el disco duro si se sabe dónde buscar. Markley descubrió un historial de miles de páginas y cientos de descargas de imágenes pornográficas. También encontró correos electrónicos sexualmente explícitos entre Michael Peterson y una prostituta. Algunos de los correos eran muy explícitos en cuanto al tipo de actividades que harían cuando se reunieran y cuánto costaría todo. La policía se preguntaba si Kathleen se había topado con los correos esa noche y confrontó a Michael con la información. Markley también encontró correos que indicaban que los Peterson tenían problemas financieros. Descubrimos muchos correos en los que él hablaba de finanzas y dinero, y le pedía dinero a sus amigos. Peterson incluso trató de cobrar una de las pólizas de seguro de Kathleen a fin de recibir el dinero que había acumulado. Vengan aquí un momento. Las autoridades debían saber más sobre el estado financiero de los Peterson.
Los oficiales fueron al lugar de trabajo de Kathleen y hablaron con la directora de Recursos Humanos. Es lo que pedimos. Les dijo que Kathleen era una apreciada ejecutiva, pero debido a los recortes en la compañía, estaba en la lista de posibles despidos. Aquí está el archivero y los... Fuimos allí para obtener sus informes de trabajo, seguros de vida, si había algo en esos informes que diera a Michael Peterson una razón para quitarle la vida. Y eso fue lo que hallamos. Kathleen tenía una póliza de seguros que pagaba $1.4 millones si moría en un accidente. Era un fuerte motivo financiero. Pero si Michael Peterson había asesinado a su esposa, la policía debía saber qué tipo de arma utilizó. Bueno, registramos la casa desde el ático hasta el sótano. También buscamos en el exterior cualquier tipo de instrumento que pudiese haber ocasionado los golpes directos que recibió Kathleen en la cabeza. No hallaron nada que coincidiera con la forma de las manchas en las escaleras. La investigación se estancó. La policía empezaba a temer que sin el arma asesina quizás nunca resolverían el caso. Pero la información que buscaban con tanta desesperación llegó a ellos. Hola, por favor, vine a ver al detective Holland. La hermana de Kathleen pidió hablar con los detectives. Dijo que la familia tenía información que la policía debía conocer. Ella le dijo al detective Holland que había comprado un atizador de chimeneas para cada uno de sus familiares años antes. Había usado el de Kathleen unas semanas antes de la muerte de su hermana para atizar un fuego, pero ahora no estaba. Ella tenía un atizador exactamente igual al que le dio a su hermana Kathleen y quería que yo viera cómo ese instrumento era exactamente y que lo llevara a la oficina del forense para que se lo mostrara a los doctores y ver si era posible que ese tipo de instrumento causara las lesiones en la cabeza de Kathleen. La médico forense Deborah Radish ya había determinado que las heridas fueron causadas por un objeto contundente cilíndrico. Y el atizador coincidía con esa descripción. Lo interesante sobre ese atizador es que no era tan pesado como un atizador de chimeneas común. Tiene una cubierta gruesa de latón, pero es hueco en el interior y eso explicaría, en este caso, por qué las laceraciones en la cabeza eran tan graves, pero no hubo fracturas en el cráneo. Las autoridades sabían que se acercaban. Pero en el laboratorio de la Oficina de Investigación, el agente especial Dwayne Deaver y otros expertos tenían trabajo que hacer. Examinaron la ropa que los Peterson llevaron la noche en la que Kathleen murió. En el interior y no en el exterior. Querían saber si las manchas de sangre en la ropa confirmaban su teoría de que Michael Peterson había golpeado a Kathleen hasta matarla. El equipo examinó los pantaloncillos que Michael tenía cuando llegó la policía en busca de las salpicaduras típicas de un ataque. Cuando observé sus pantaloncillos, vi esas salpicaduras en la entrepierna, en el interior de la pierna, e incluso habían caído en el interior de los mismos pantaloncillos. Eso indicaba que la persona que los llevaba estaba frente a la víctima en el momento en el que fue golpeada. Ellos también querían comparar los zapatos con las marcas de sangre halladas en la parte de atrás de los pantalones de Kathleen. Con polvo para revelar huellas y láminas electroestáticas, tomaron huellas de la suela de los zapatos. Al compararlas con la marca en los pantalones, hallaron que coincidían perfectamente. Esto ahora me indicaba que estaba boca abajo, pero que las manchas en la parte frontal de sus pantalones indicaban que estaba boca arriba. Fue golpeada en varias posiciones durante un periodo de tiempo. Hubo un momento en el que estuvo arrodillada. En otro estuvo de espaldas. También estuvo agachada, como si tratara de subir las escaleras. Fue un ataque prolongado, brutal y sangriento. Uno que Michael Peterson negaba, pero que según la evidencia había ocurrido. Pero los investigadores tenían que probarlo en un tribunal.
Después de la muerte de Kathleen Peterson en Durham, Carolina del Norte, surgieron dos versiones con respecto a la noche del 9 de diciembre de 2001. Hola, cariño. El esposo de Kathleen, Michael Peterson, afirmó que pasaron una noche normal. Le dijo a los oficiales que él y su esposa tomaron una botella de vino y disfrutaron de una noche romántica y tranquila como muchas veces antes. Michael sugirió que Kathleen había bebido más de la cuenta y que quizás estaba ebria cuando cayó por las escaleras. ¿Estás cómodo? Pero solo las huellas de él estaban en las copas de vino. Las autoridades tenían una versión diferente sobre lo ocurrido. Creían que Michael Peterson había golpeado brutalmente a su esposa con un atizador de chimeneas. En el laboratorio de la Oficina de Investigación, el agente especial Dwayne Deaver realizó varios experimentos usando sangre de cabra para tratar de imitar las salpicaduras encontradas en la escena. Procedimos a investigar si era posible que una persona cayera de una altura de 3,7 metros y ya estuviese sangrando por alguna razón. E investigamos ese escenario para saber si se producirían las mismas manchas de sangre y si se podían comparar con las halladas en las paredes. Y no hallamos ningún tipo de caída que pudiera causar lo que vimos en este caso en particular. Luego, Deaver trató de duplicar la salpicadura al imitar un ataque vestido con ropa similar a la que Michael Peterson llevaba. Colocó la sangre de cabra en una esponja la que golpeó con un atizador. Descubrió que las manchas causadas por el atizador eran muy similares a las encontradas en la casa y la ropa de Michael. Al analizar cuidadosamente las manchas de sangre en la ropa de los involucrados y en las paredes, descubrimos que no había sido una caída, sino que la víctima había sido golpeada por un periodo de tiempo, en diferentes posiciones y por el sujeto que nos dijo que había sido un accidente. Durante un juicio de 2 meses en 2003, el fiscal de distrito Jim Harding explicó al jurado lo ocurrido esa noche mediante la evidencia. Fue muy obvio que él quería tener aventuras extramaritales. Presentamos el caso de que ella descubrió sus intentos de tener una aventura extramatrimonial. Personalmente creo que ella lo confrontó y debido a los problemas con respecto al riesgo de que la señora Peterson perdería su empleo, junto con la situación financiera en la que se encontraban, creo que ese fue el catalizador, el detonante, y que el señor Peterson perdió los estribos y la golpeó hasta matarla para luego tratar de cubrir todo. Michael Peterson pensó que obtendría $1.4 millones con la muerte de su esposa, pero lo que recibió fue cadena perpetua. La importancia de la evidencia forense en este caso no se puede pasar por alto. Si no hubiese sido por la excelente idea de llamar a un experto en manchas de sangre a la escena del crimen, no creo que hubiésemos obtenido este resultado. Un análisis cuidadoso de manchas de sangre dio respuestas para los familiares de Kathleen Peterson. Pero al otro lado del país, otra familia tenía sus propias dudas alarmantes. Lodi, California, es una pequeña ciudad en el Valle de San Joaquín, al sur de Sacramento. En Lodi ocurren menos de 5 homicidios por año y la mayoría de sus residentes se sienten a salvo. Pero el 17 de diciembre de 1990, Charles Avid se alarmó notablemente. ¡Susan! No podía encontrar a su esposa. ¡Susan! Un hombre lo había llamado horas antes, diciendo que halló el bolso de Susan Avid. Charles recuperó el bolso y llamó a sus amigos y familiares. Ninguno había oído de Susan ese día. En un contenedor. Está bien. Su cuñada quería que él llamara a la policía. Lodi 911, ¿cuál es su emergencia? La operadora del 911 anotó la información relevante y mandó una patrulla a la casa de los Avid. El oficial llegó justo al mismo tiempo que la hermana de Susan. Charles le había pedido que fuese al lugar.
Estaba preocupado. Era una familia que siempre se había mantenido unida. Bien, y... Charles dijo que había llamado al trabajo de Susan. No había ido esa mañana. Bueno, es inusual en ella. El oficial le preguntó cuándo vio a su esposa por última vez. Ella me dejó en el trabajo. Fue tan genial. Charles explicó que fue cerca de las 8 de esa mañana. Su camioneta estaba en el taller, así que Susan lo llevó hasta el trabajo. Salieron de la casa un poco antes de las 8. Lo dejó y él pensó que ella seguiría hasta el hospital donde trabajaba. Su camioneta estaría lista esa tarde, así que ella no lo buscaría. Ah, bueno. Parecía estar bien la última vez que la vio. Llegó tarde al trabajo. ¿Acaso... Charles dijo que cuando regresó a casa esa tarde recibió la llamada del sujeto que halló el bolso de Susan. Es inusual en ella. Fue a la casa del sujeto para buscarlo. El hombre dijo que lo había encontrado en un contenedor detrás de un restaurante mexicano. Está justo aquí. Las tarjetas de crédito de Susan y una gran cantidad de dinero habían desaparecido. Recientemente habían vendido un auto y Susan tenía $4,000 que depositaría ese día. No imaginaba una razón por la que Susan quisiera irse. Ya las traigo. El oficial le pidió a Charles una foto reciente de Susan. Se las tomó hace 4 meses. Dijo que ese día ella llevaba el mismo suéter que tenía puesto en la foto. De hecho, hace 4 meses. Para el día siguiente, aún no habían oído nada de Susan Abbott. Oye, Bill. Se asignó el caso al detective Bill Barry. Me llevaré este informe de... Él sabía que era posible que Susan se hubiese marchado, Quería hablarle de pero él. aún así debía encontrarla para que su familia supiera que estaba bien. Ella desapareció, Susan Abbott. Hay personas que huyen de sus vidas. A veces se trata de un problema mental, a veces son infelices, otras veces es algo que no conocemos. Pero lo que esperamos es encontrarlos a salvo. El sargento Barry empezó una investigación para hallarla. Dentro de un contenedor detrás del Lakewood Mall. Reunimos información básica sobre la persona desaparecida, su descripción física, altura, peso, fecha de nacimiento y el auto en el que fue vista por última vez. Inmediatamente enviamos un boletín a las agencias de la ley en el área y a nuestros oficiales en las calles. Para seguir el indicio del bolso, un oficial interrogó al hombre que lo había encontrado. ¿Cómo va todo? Confirmó que había encontrado el bolso en el contenedor de un restaurante mientras sacaba cartón. ¿Dónde oyó exactamente el bolso? En el contenedor de Latwood. Estaba revisando. No había dinero ni tarjetas de crédito en el bolso. Vio la identificación de Susan y llamó para regresarlo. Todo negro, sí. El oficial anotó el nombre del restaurante donde estaba el vertedero. Encontré el número de El placa. sujeto no tenía antecedentes y una posterior búsqueda en su propiedad no reveló pistas. ¿Por qué no me llama y...? La policía creyó su historia. Alguien lo llamará en los próximos días. De acuerdo. El contenedor fue incautado y el sargento Barry y otros oficiales mostraron la foto de la mujer desaparecida en los alrededores del restaurante. Sí, claro que la reconozco. Debido a las circunstancias, uno teme que le haya ocurrido algo a esta persona. Uno hace lo posible para encontrarla y al lograrlo, regresarla con las personas que la aman. Disculpe, señor. Hola, estoy... Algunos empleados reconocieron a Susan como una cliente habitual. Es una cliente, no la he visto recientemente. Pero ninguno Sí, afirmó gracias. haberla visto recientemente. El caso se volvió más inquietante con el próximo indicio. La camioneta de Susan fue encontrada en un estacionamiento a varios kilómetros de la casa de los Abbott. Cambio y fuera. Mientras me dirigía hasta allá, esperaba poder obtener alguna información sobre lo ocurrido, algo que nos llevara hasta ella. No sabía qué esperar, pero al menos quería que encontráramos algo. Parece que lo encontraste. Sí, lo encontré por aquí. No había señal de Susan Abbott. La camioneta estaba estacionada cerca del cajero automático de un banco. De acuerdo, ¿han visto algo inusual hasta ahora? El banco estaba cerrado, no había nadie cerca del vehículo. Estaba estacionado, como si alguien se hubiese detenido para ir al banco, pero nunca regresó. Hola.
Creo que... Charles Avid hizo el hallazgo junto con 2 amigos. ¿Pueden colocarse por aquí, por favor? Me dijeron que habían estado manejando después de dar la primera declaración al oficial a fin de encontrar el auto de Susan. Charles recordó que Susan iba al banco a depositar $4,000 en efectivo, así que decidió ir al banco para ver si su auto estaba allí. Los hombres dijeron que no tocaron la camioneta. La camioneta estaba limpia, sola, sin ninguna alteración. Parecía que había salido de un lote de autos usados. Barry mandó a que la incautaran al lote de la policía. Algo que destacaba en el vehículo eran 2 cajas de bolsas de plástico en el asiento trasero. Una estaba abierta. No sabíamos de qué se trataba en ese momento y pensamos que era extraño debido a que el auto estaba prácticamente vacío. Era posible que alguien hubiese visto a Susan con el dinero y la raptase del banco. La policía esperaba hallar evidencia en el vehículo que explicara lo sucedido e indicase dónde estaba Susan Avid a fin de encontrarla y regresarla con su familia. El 7 de diciembre de 1990, Susan Avid supuestamente había sido vista por última vez dejando a su esposo en su trabajo en Lodi, California. Esa tarde, un hombre encontró su bolso vacío en un contenedor y al día siguiente, su esposo halló su auto abandonado cerca de un banco. El hallazgo del bolso y del auto era una mala señal para el detective Bill Barry. En circunstancias comunes, alguien no lanzaría su bolso en un contenedor de basura, no dejaría su auto estacionado y no se alejaría de sus cosas. Era posible, pero improbable, así que temíamos que Susan hubiese sido víctima de un crimen. Los investigadores regresaron a la casa de los Avid. Necesitaban que Charles diese más información. Hola, señor Avid. Soy el detective Barry, ¿me recuerda? Quizás las respuestas estuviesen en las últimas acciones de Susan. Si hay algún lugar donde podamos sentarnos a hablar. Charles habló sobre el dinero que Susan tenía, pero dijo que la última vez que la vio fue cuando ella lo dejó en su trabajo. Eso podría ayudarnos. No creía que alguien más supiese sobre el dinero y no sabía de nadie que quisiera lastimar a Susan. Dijo que lo quería para un examen de conducción. Bien. Pero 2 días después de la desaparición de Susan Avid, los temores de los investigadores se hicieron realidad. Sargento Barry. El 19 de diciembre, el sargento Barry recibió una llamada del departamento del alguacil de San Joaquín. Alguien había encontrado un cuerpo. Sí, estaré allí en 30 minutos. Los detectives de Lodi acudieron a un puente en el condado rural de San Joaquín, a 32 kilómetros a las afueras de Lodi. La descripción de la ropa coincidía con la que Susan llevaba. Cuando llegamos, los detectives del departamento de San Joaquín nos informaron. Habían tomado fotografías de su rostro, las comparamos con la fotografía que nos dio Charles y fue obvio que se trataba de la misma persona. Un hombre que desechaba unos neumáticos la encontró. No había visto a nadie cerca. Sin testigos, tenían que buscar pistas en la escena. La víctima, Susan Avid, yacía de espaldas al pie del puente ferroviario. Sus brazos estaban ligeramente doblados hacia arriba y sus piernas estaban inclinadas, lo que indicaba que estuvo en un espacio confinado. Tenía una lesión en la cabeza que parecía de un disparo de bala, pero había poca sangre, lo que era una pista para el detective de Lodi, Stephen Price. A pesar de la herida, su ropa estaba muy limpia. Su cuerpo y rostro parecían impecables. Si hubiese sido asesinada en esta escena, habría mucha sangre que sería congruente con el tipo de herida. Había muy poca sangre en el área, lo que me indicó que el asesinato ocurrió en otro lugar. Procedimos a hacer una búsqueda tipo cuadrícula para hallar cualquier evidencia que estuviese en el área. No solo en el cuerpo donde estaba la víctima, sino también en las vías de acceso o de salida. No había huellas de zapatos ni de neumáticos visibles.
No hallamos señales de lucha, tampoco casquillos ni otras pruebas en la escena. Había sido colocada en el suelo cuidadosamente. Y todo lo que esté Su allí. cuerpo fue removido para la autopsia. Sabíamos que habría sido muy difícil para alguien colocar el cuerpo de Susan en este lugar sin ayuda. Llevarla hasta ese sitio y dejarla allí era muy difícil para una persona. Además, alguien tuvo que dejar el auto de Susan afuera del banco, así que todos esos detalles indicaban que era posible que existiera un cómplice. La investigación cambió de rumbo. Al saberse que ha ocurrido un asesinato, obviamente la investigación acelera a toda marcha. Utilizamos todos nuestros recursos disponibles para trabajar en el caso. Los primeros días después del crimen son cruciales ya que obtenemos todas las pistas disponibles. La policía debía interrogar a Charles más minuciosamente como rutina de una investigación de homicidios. El cónyuge es sospechoso por naturaleza. La persona que la vio por última vez también. Y en este caso eran la misma persona, Charles Abbott. Era absolutamente necesario averiguar si habían ocurrido problemas domésticos, si habían discutido, si habían tenido desacuerdos sobre dinero, cosas que pudieran ser un motivo para el asesinato. ¿Cuándo la vio por última vez? Charles dijo que él y Susan se llevaban bien y que no tenían problemas de pareja ni financieros. El detective le preguntó si tenía armas y Charles respondió que tenía 2 rifles y una pistola calibre 22. Hablamos con Charles sobre qué estuvo haciendo el día en el que Susan desapareció. El arma Debían crear una línea de tiempo minuto por minuto. es de calibre. Ella lo había dejado en el depósito donde él manejaba su negocio de electricista. Él entró en el depósito, organizó los materiales que usaría durante el día y luego fue al taller donde su camioneta estaba siendo reparada. Supo que la camioneta no estaría lista sino varias horas después. Alquiló un auto y realizó algunos de sus trabajos. Finalmente llevó el auto de vuelta a la agencia de alquiler, lo dejó allí y lo llevaron al taller donde buscó su camioneta. Luego de eso, regresó a casa. Los detectives anotaron la hora y el lugar de cada movimiento. En el transcurso del interrogatorio empezó la autopsia. El patólogo Bill Maduros dirigió la examinación. Determinó que la muerte fue causada por un disparo en la cabeza. Pero notó algo extraño. No había casi sangre en el cuerpo, pero su ropa estaba limpia. Así que sospeché que no llevaba esta ropa cuando fue disparada. Su piel también estaba limpia. No solo la habían vestido de nuevo, sino que la bañaron también. Esto era inusual en un homicidio. Al revisar la piel que rodeaba la herida de entrada, el patólogo determinó que había sido una ejecución. No soy experto en armas, pero puedo decir que era más grande que una calibre 22. Los investigadores creían que el arma asesina era una calibre .357 o 38. Pero la evidencia no indicaba quién disparó. Mientras se realizaba la autopsia, la policía siguió investigando a Charles Abbott. El sargento Barry revisó sus antecedentes. No tenía historial criminal. Tenía varias armas registradas a su nombre, los rifles y la pistola calibre 22 que mencionó. Pero también tenía una Magnum calibre .357. Hablamos con él sobre armas. Nunca mencionó un revólver calibre .357. Los investigadores creían que el arma pudo haber sido una calibre .357. Las sospechas surgían alrededor de Charles Abbott. Y luego se halló otra pista alarmante. A 3 días de iniciar la investigación, llegó una llamada a la estación. La persona dijo anónimamente al operador que Charles Abbott le había pedido a alguien que matara a su esposa. El sujeto dio un par de nombres diferentes. Pero ambos hombres estaban en prisión en el momento del asesinato.
Si Charles Abbott trató de contratarlos, no tuvo éxito. Quizás encontró a alguien más que lo ayudara o hizo el trabajo él mismo. Cayó de cara. Después del asesinato de Susan Abbott en diciembre de 1990 en Lodi, California, las sospechas giraban en torno a su esposo, Charles. El sospechoso había dado una lista detallada de todos sus movimientos el día que Susan desapareció, lo que incluía haber ido al depósito donde guardaba sus equipos de trabajo y alquilar un auto para el día. Barry obtuvo los registros del sistema de llaves electrónicas de la unidad de depósito. Su compañero fue quien se registró y entró en la unidad de depósito esa mañana y se marchó minutos después. Pero los registros no indicaban que Charles Abbott hubiese usado su tarjeta ese día. Luego, el detective quiso inspeccionar la ruta que Charles afirmó haber conducido ese día en el auto que alquiló. Pudimos rastrear en detalle sus movimientos durante el día y lo seguimos 2 veces. Barry tenía las direcciones calle por calle. Para corroborar la coartada de Charles, manejamos la ruta con el auto de alquiler y comparamos el kilometraje de esa ruta con el del acuerdo de alquiler. Vimos que no coincidían y que la diferencia entre ambos era muy grande. La coartada de Charles Abbott se derrumbaba, pero los investigadores necesitaban pruebas sólidas de que estaba involucrado en el asesinato. Está bien, hazlo. Los técnicos forenses de Lodi examinaron con cuidado el contenedor en el que fue hallado el bolso de la víctima. Hay fragmentos. Al final, hallamos desechos de una casa. Un tubo de pasta de dientes, parte de una caja de servilletas, objetos que no eran lo que esperábamos encontrar. ¿Pero qué tenemos aquí? Lo más significativo fue que hallamos toallas ensangrentadas. Los técnicos también encontraron la caja de una barra de jabón y la cubierta de una caja de servilletas. ¿Qué es esto? Sangre. Sin saber cuál de estos objetos podría ser importante para el caso, los investigadores los guardaron para examinarlos en el laboratorio. Las toallas que encontramos en el vertedero estaban manchadas de sangre y también tenían cabellos adheridos. Al examinar la sangre se halló que era O positiva, que coincidía con la sangre de Susan, y el cabello, al examinarlo microscópicamente, era consistente con las muestras del cabello de Susan. La policía finalmente tenía suficiente evidencia circunstancial para obtener una orden de registro a la casa de Abbott. Si la sangre en las toallas era de Susan, estas pudieron haber provenido de la casa. Quizás el asesinato ocurrió allí. Los oficiales sacaron a Charles Abbott de la casa, un procedimiento de rutina para la búsqueda. Lo colocaron en custodia preventiva hasta que la casa fuese inspeccionada por Bien, completo. tome asiento. Necesitaremos que se quede aquí hasta que terminemos el registro. Buscaron sangre, balas o el arma asesina. Cualquier cosa que indicara el lugar donde Susan recibió el disparo. En la habitación, los técnicos hallaron gotas diminutas de sangre. Estaban en una pared cerca de la cama y casi no se podían detectar a simple vista. Los técnicos sabían que unas salpicaduras tan pequeñas eran causadas a gran velocidad, a menudo por disparos. También observaron algo en el suelo de la habitación. Un fragmento probablemente del casquillo de una bala. Parece parte de un casquillo. Sí, eso parece. También creo que es de un gran calibre. Fíjate, es grande. Sí que lo Parece es. que es una bala de punta hueca. La policía creía que se usó una bala calibre .357 para matar a Susan. En el tocador hallaron una billetera con las tarjetas de crédito de Susan Abbott, tarjetas que Charles afirmó que habían sido sacadas de su bolso. Esto servirá. Muy bien, gracias. En el baño, los investigadores hallaron más evidencia incriminatoria. Hallamos varias toallas en la casa. Vimos que los patrones eran similares a las que encontramos en el contenedor. Obtuvimos las toallas del contenedor, las comparamos con aquellas y descubrimos que eran idénticas.
En la basura hallaron más tarjetas de crédito de Susan. Los técnicos tomaron muestras del agua que quedaba en la bañera. Hallaron rastros de sangre humana. Los investigadores sabían que el cuerpo había perdido sangre antes de ser desechado y la posición del cuerpo indicaba que estuvo en un espacio confinado, como una bañera. Los detectives esperaban encontrar el arma asesina. Obtuvimos una orden para registrar el depósito de Charles, ya que no logramos encontrar el arma después de registrar su casa y la unidad de depósito era un buen lugar para guardarla. Cuando registramos la unidad, encontramos varios objetos que eran significativos para nosotros. No hallaron el arma, pero los oficiales encontraron una caja de municiones de calibre .357. Era una caja de 50 y faltaban 6 balas. Sabíamos que el arma de esas balas era una de calibre .357, así que era posible que estas balas fuesen las utilizadas para cargar el arma. Los investigadores también hallaron información sobre agencias de acompañantes, incluyendo correos con novias por catálogo. Recordaron que Charles había dicho que su matrimonio era sólido. Cuando hallamos este material, pensamos justo lo contrario, que él estaba interesado en entablar relaciones con otras mujeres. Además, los oficiales hallaron panfletos con proyectos para hacerse rico de inmediato y otros documentos que mostraban que Charles tenía problemas financieros. Y de esto, por supuesto, podíamos concluir que un posible motivo que él tuvo para cometer este crimen era cobrar una póliza de seguro. Intenta ganar dinero. Para sustentar su caso, los investigadores querían comparar la cubierta de la caja de servilletas encontradas en el vertedero con la caja hallada en la casa de los Avid. Con un microscopio, un analista como Donald Morian podía ver si las diminutas fibras coincidían. Había que examinarlas microscópicamente y observar si las fibras de la caja y las fibras de papel coincidían. Había que comparar esas fibras para concluir que sí, que esa cubierta era originalmente parte de la caja. Un disparo mató a Susan Avid. Los investigadores querían saber qué tipo de arma hizo ese disparo. Análisis forenses mostraron que los fragmentos encontrados en la habitación eran congruentes con las balas de una Magnum calibre .357, un arma que Charles Avid tenía pero que no mostró a la policía. Aunque los oficiales nunca hallaron el arma asesina, creían tener suficiente evidencia para probar que Charles Avid había asesinado a su esposa. Fue arrestado y enjuiciado por asesinato. En junio de 1992, el fiscal Thomas Testa presentó al jurado la evidencia de lo ocurrido el 16 de diciembre de 1990. Creemos que la noche en que Susan Avid fue asesinada, según la evidencia, Charles Avid se colocó tras de ella, apuntó el arma a su cabeza y le disparó, causando una herida de contacto en la parte de atrás de su cabeza. Luego llevó su cuerpo hacia el baño, dentro de la bañera, dejó que se desangrara allí. La vistió nuevamente con ropa limpia, sacó el cuerpo y la colocó no debajo del puente ferroviario donde hubiese estado oculto, sino cerca del puente en un área donde sería visible vestida de rojo, ya que quería que la encontraran. Tenían que encontrarla para que él pudiera cobrar el seguro. Charles Avid fue hallado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. Cuando un asesino se vale de engaños para ocultar un crimen, la policía debe recurrir a expertos forenses para descifrar la verdad escrita en sangre.